El grito de Juan Manuel Márquez resonó por las paredes de piedra volcánica del Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México. Tú no eres ni la mitad del mexicano que yo soy. Las palabras cortaron el aire, como navajas, haciendo que los comensales dejaran caer sus cubiertos de plata sobre platos de cerámica artesanal. El vino tinto, tempranillo servido, momentos antes en copas, ahora manchaba el inmaculado mantel blanco, como un preludio sangriento de lo que estaba por venir. Sus ojos encendidos por la rabia y el orgullo herido se clavaron en Canelo Álvarez, que acababa de entrar al establecimiento. El pelirrojo de Guadalajara vestía un traje brión y azul marino, hecho a medida, su postura relajada, contrastando con la tensión que ahora dominaba el ambiente. Las venas en el cuello de Márquez palpitaba mientras continuaba su ataque verbal. Te vendiste al mejor postor. Nunca serás el más grande de México. Los guardaespaldas de ambos boxeadores se tensaron sus manos, moviéndose instintivamente hacia las pistolas ocultas, bajo sus sacos. El chef Enrique Olvera, desde la puerta de la cocina, decorada con azulejos. Talavera observaba preocupado cómo su templo gastronómico se transformaba en el escenario de una batalla entre titanes del boxeo mexicano. El rostro normalmente sereno de Canelo se transformó, por un instante, revelando al guerrero del ring que habitaba. Bajo su exterior elegante, el aire se volvió tan denso que podría cortarse con uno de los cuchillos artesanales expuestos en las paredes del restaurante. Mira quién habla de ser mexicano, respondió Canelo. Su voz controlada, pero de intensidad, el mismo que se pasó toda la carrera huyendo de Pacquiao. Al menos yo enfrento a quien la gente quiere ver. La provocación golpeó a Márquez como un gancho al hígado. Avanzó 2 pasos hacia Canelo, derribando su silla de roble. Macizo, el sonido de la madera, golpeando contra el piso de piedra volcánica, resonó por el salón. Tú no sabes nada del boxeo verdadero, yo aba a los mejores. Cuando tú todavía vendías paletas en las calles, el salón entero se congeló entre los presentes. Había empresarios, celebridades y figuras importantes del boxeo mexicano. Eric el Terrible Morales. Sentado en una mesa cercana con su familia, se levantó lentamente listo para intervenir si era necesario. Marco Antonio Barrera, rival histórico tanto de Morales como de Márquez, observaba la escena con particular interés, sabiendo que cada palabra intercambiada allí podría reescribir la historia del boxeo mexicano. Muchos de los presentes ya habían visto las entrevistas, donde Márquez criticaba a Canelo llamándolo boxeador fabricado y cuestionando la legitimidad de sus victorias. Las acusaciones se habían intensificado después de la derrota de Canelo ante Dimitri Bivol, cuando Márquez publicó un análisis detallado, señalando las fallas técnicas del pelirrojo. Yo respeto tu historia en el boxeo, dijo Canelo, dando un paso al frente. La tela italiana de su traje, estirándose sobre músculos forjados en 2 décadas de dedicación al deporte. Pero te estás pasando de límites. Si quieres resolverlo, podemos hacerlo de la manera correcta. Contrato peso, acordado, todo legal. Márquez soltó una risa sarcástica que rebotó en las paredes decoradas con arte mexicano contemporáneo. Claro, a tu manera, con tus reglas, con tus jueces comprados, todo mundo sabe que eliges a tus rivales, a dedo en el bar. Óscar de la Hoya observaba la escena con una sonrisa enigmática, recordando cómo había promovido a ambos peleadores en diferentes momentos de sus carreras. Su relación con Canelo se había agriado después de disputas contractuales, mientras que Márquez siempre mantuvo una relación profesional distante con el Golden Boy. En ese momento, Canelo hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de responder a la provocación, comenzó a quitarse el saco de 10,000, entregándolo cuidadosamente a uno de sus guardaespaldas. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora brillaban con una intensidad que pocos habían visto fuera del ring. Sin reglas, sin jueces,
Sin contratos, dijo Canelo, su voz peligrosamente tranquila, mientras desabotona los puños de su camisa blanca. Tú que tanto hablas del boxeo mexicano verdadero. Vamos a ver si aguantas 5 minutos conmigo. El restaurante entero contuvo la respiración. Los meseros se detuvieron con bandejas en el aire. Los sommeliers olvidaron botellas abiertas e incluso los cocineros se emergieron de la cocina para presenciar el momento histórico que se desarrollaba. Los guardaespaldas inmediatamente se movieron para intervenir, pero Márquez los detuvo con un gesto. El veterano boxeador que había enfrentado a algunos de los más grandes nombres del deporte, incluyendo 4 batallas épicas contra Manny Pacquiao. También comenzó a quitarse el saco, una sonrisa amarga. Bailaba en su rostro marcado por 2 décadas de combates. Si estás disfrutando la historia, me encantaría saber tu opinión. Deja tu comentario y sigue para más contenido, por fin mostrando tus verdaderos colores. Chamaco, provocó Márquez, sus ojos brillando, con una mezcla de desprecio y anticipación. Así es como resuelves tus problemas. ¡Apa putazos!, no respondió Canelo, sorprendiendo nuevamente a todos al volver a ponerse el saco. De hecho, estoy mostrando exactamente. ¿Por qué estás equivocado sobre mí? El boxeo mexicano no se trata de pleitos en restaurantes, se trata de honor, respeto y trabajo duro. Las palabras flotaron en el aire como humo después de un knockout. En el bar, Eric Morales soltó una risa baja de aprobación, mientras Marco Antonio Barrera asentía en silencioso reconocimiento los 2 veteranos, que habían protagonizado una de las más grandes trilogías del boxeo mexicano. Entendían perfectamente el peso de ese momento. Trabajo duro, se burló Márquez, pero su voz había perdido parte de la convicción anterior. Es fácil hablar de trabajo duro cuando te han servido todo en charola de plata, desde el principio. Cuando los medios te convirtieron en niño bonito, antes de que enfrentaras a alguien de verdad. Un ayudante de cocina dejó caer una cazuela. El estruendo metálico resonando por el salón, como una campana improvisada, el aroma a mole negro y chapulines tostados flotaba en el aire, servido en charola de plata, respondió Canelo, su voz adquiriendo un tono más afilado. Yo vendí paletas en las calles de Guadalajara a los 12 años para ayudar a mi familia. Empecé a entrenar en un gimnasio sin aire acondicionado, con guantes remendados. La diferencia es que aprendí a convertir las chingas en oportunidades. Óscar de la Hoya, que observaba todo desde el bar, murmuró algo a su asistente. El Golden Boy había sido fundamental en el ascenso inicial de Canelo antes de su amarga separación profesional. Él, más que nadie, conocía los entresijos de la transformación del pelirrojo de Guadalajara en fenómeno global del boxeo oportunidades. Márquez avanzó nuevamente su reflejo captado en los espejos vintage que decoraban las paredes del Pujol. Le llamas oportunidad a esperar que Golovkin se hiciera viejo antes de enfrentarlo. ¿De verdad le llamas oportunidad a elegir rivales técnicamente limitados, como Rocky Fielding? Los meseros del restaurante habían formado un semicírculo discreto, sus charolas de plata reflejando la escena como múltiples ángulos de una transmisión de pago por evento entre los platillos no servidos, las especialidades del chef Hall Vera. Se enfriaban, convirtiendo la alta gastronomía en testigo silencioso del enfrentamiento. ¿Quieres hablar de elegir rivales? Canelo mantuvo su postura erguida, años de entrenamiento mediático evidentes en su control. ¿Cuántas veces pudiste haber enfrentado a Eric Morales y no lo hiciste? ¿Cuántas veces evitaste una 4ª pelea con Juan Díaz? Todos hacemos elecciones estratégicas. La diferencia es que yo acepto las mías. Las palabras golpearon a Márquez como un uppercut, bien colocado. Era verdad que había evitado ciertos eventos a lo largo de su carrera, siempre priorizando peleas que favorecían su estilo técnico de contragolpe. Ador, al menos yo nunca di positivo por sustancias prohibidas, disparó Márquez,
tocando la herida que aún perseguía la carrera de Canelo. Al menos yo nunca necesité carne contaminada para justificar mis resultados. El rostro de Canelo se enrojeció levemente, la única indicación de que la ocasión había encontrado su objetivo. El episodio del clenbuterol era una mancha en su carrera que había trabajado arduamente por superar. «Qué curioso que menciones eso», respondió Canelo, su voz controlada pero cortante. «Porque mucha gente cuestionó tu cambio físico repentino antes de la cuarta pelea con Pacquiao. Mucha gente se preguntó, ¿cómo conseguiste ese poder de knockout a los 30 años? El chef Enrique Olvera, que hasta entonces observaba en silencio, comenzó a moverse hacia los dos boxeadores. Su restaurante, conocido por fusionar tradición y modernidad de la cocina mexicana, se estaba transformando en una arena donde pasado y presente del boxeo nacional. «Colisionan, señores», intervino Olvera, su voz cargando la misma autoridad que comandaba una de las cocinas más respetadas del mundo. «Este lugar es un templo de la cultura mexicana. Lo que están haciendo aquí no es diferente de lo que hacemos en la cocina, tratar de probar. ¿Quién es más mexicano? ¿Quién es más auténtico? Pero la verdadera autenticidad no necesita disminuir al otro para afirmarse las palabras del chef». Parecieron tocar algo profundo en ambos peleadores. Márquez, que había crecido en un barrio humilde de la Ciudad de México, y Canelo, que vendía paletas en las calles de Guadalajara, eran productos del mismo suelo, de la misma cultura que el Pujol celebraba en cada platillo. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió nuevamente. La figura inconfundible de Julio César Chávez. Zor emergió de la noche de la Ciudad de México, su rostro marcado, cargando el peso y la gloria de incontables batallas. El más grande boxeador mexicano de todos los tiempos. Había escuchado sobre el desmadre y decidió intervenir. ¿Saben qué es lo irónico? La voz ronca de Julio César Chávez cortó el silencio como un preciso. Cuando yo empecé, decí que yo no era un verdadero boxeador mexicano, que era muy técnico, que no peleaba como Rubén Olivares o Carlos Todos quieren definir lo que es ser un verdadero mexicano en el boxeo, pero nadie se detiene a pensar que tal vez no existe una sola forma de serlo. Chávez jaló una silla, el sonido de las patas de madera, arrastrándose en el piso, resonando por el salón silencioso. Sus ojos, que habían enfrentado a algunos de los más grandes boxeadores de la historia, estudiaban a los dos hombres frente a él con una mezcla de diversión y sabiduría. Juan continuó, dirigiéndose a Márquez. ¿Te acuerdas cuando empezaste, cuando decían que eras muy cerebral, que no tenías la sangre mexicana, porque preferías contragolpear a intercambiar golpes? Y ahora estás aquí, criticando a Canelo, por las mismas razones por las que te criticaban a ti. Márquez bajó los ojos hacia su copa de vino derramada, las manchas rojas en el mantel blanco, pareciendo un mapa de las cicatrices emocionales que el boxeo había dejado en su alma. El chef Olvera hizo una señal discreta y un mesero inmediatamente comenzó a limpiar la mesa. ¿Y tú? Saúl Chávez se volvió hacia Canelo. ¿Crees que yo no escuchaba las mismas críticas sobre comercialización y elección de rivales? Cuando yo peleaba, no había pay-per-view. En México, no había contratos millonarios. Pero ¿sabes qué había? Había gente diciendo que yo elegía a mis rivales, que evitaba a ciertos peleadores. Las críticas nunca cambian, solo cambian los criticados. El restaurante entero parecía contener la respiración. Los otros comensales, muchos de ellos figuras importantes de la sociedad mexicana, habían abandonado cualquier pretensión de no estar prestando atención. Este era un momento histórico del boxeo mexicano, sucediendo frente a sus ojos. Pero, señor, Márquez comenzó su voz más suave. Ahora el boxeo ha cambiado tanto, a veces parece que perdimos algo importante en el camino. Sí, cambió. Chávez asintió, aceptando una copa de mezcal que Olvera personalmente le ofreció cuando yo peleaba a nadie. Se preocupaba por nutrición científica,
por análisis de video, por estrategia de marketing, saben que comía antes de las peleas frijoles y tortillas era lo que había. Pero el mundo evoluciona y el boxeo evoluciona con él. Canelo, que había permanecido en silencio absorbiendo las palabras del ídolo, finalmente habló. Por eso, invierto tanto en tecnología, en entrenamiento moderno. No es por falta de respeto a la tradición, es para llevar el boxeo mexicano hacia el futuro. ¿Y crees que lo estás haciendo de la manera correcta?, preguntó Márquez, pero su voz había perdido la hostilidad anterior. Ahora sonaba más como una pregunta genuina. Creo que lo estoy intentando, respondió Canelo con una honestidad sorprendente. Cometo errores, claro, pero cada decisión que tomo es pensando en cómo puedo elevar el boxeo mexicano a un nuevo nivel. Chávez sonrió, tomando un sorbo de su mezcal. Saben cuál es la verdadera tradición del boxeo mexicano. No es el estilo de pelea, no es la disposición para intercambiar golpes. Es la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Los mexicanos siempre hemos hecho eso, dentro y fuera del ring. El chef Olvera, que se había mantenido en silencio, aprovechó el momento para agregar. Es como en la cocina mexicana. Algunos me critican por modernizar platillos tradicionales. Dicen que estoy traicionando nuestras raíces, pero la verdadera tradición está en mantener la esencia mientras evolucionamos. Tal vez, dijo Márquez lentamente. He sido muy duro en mis críticas. Cuando ves algo que amas cambiar, es fácil. Reaccionar con miedo, con coraje. Canelo extendió la mano hacia Márquez, un gesto que sorprendió a todos, y tal vez yo podría escuchar más, a los que antes que yo, su generación abrió puertas que permitieron que la mía llegara más lejos. El apretón de manos que siguió fue fotografiado por decenas de celulares, pero pocos entendieron su verdadero significado. No era solo una tregua entre dos boxeadores, era un puente entre dos eras del boxeo mexicano. Órale, pues dijo Chávez, con una sonrisa pícara. ¿Qué tal si pedimos algo de tragar? No sé ustedes, pero a mí siempre me da más hambre. Después de una buena discusión, las risas que siguieron rompieron los últimos vestigios de tensión. Olvera inmediatamente comenzó a organizar un menú especial, prometiendo platillos que fusionaban lo tradicional con lo moderno. Así como los tres boxeadores frente a él representaban diferentes épocas del mismo legado glorioso. Mientras la noche avanzaba, las conversaciones fluyeron tan suavemente como el mezcal. Márquez compartió historias de sus batallas con Pacquiao. Canelo habló sobre sus planes para el futuro del boxeo, y Chávez los mantuvo entretenidos con anécdotas de su época dorada. Afuera del Pujol, fans y fotógrafos se habían amontonado alertados por las redes sociales sobre el encuentro histórico. Cuando los tres boxeadores finalmente emergieron, fueron recibidos con aplausos y peticiones de fotos. Recuerden, dijo Chávez, mientras posaban juntos, el verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Eso vale en el ring. Y en la vida, las palabras resonaron como una campana final, marcando no el fin de una pelea, sino el inicio de un nuevo entendimiento. Esa noche en el corazón de la Ciudad de México, 3 generaciones del boxeo mexicano habían demostrado que la verdadera fuerza del deporte no estaba en los golpes intercambiados, sino en la capacidad de unir a la gente, de construir puentes entre el pasado y el futuro.